Buen día a todos los espectadores. Somos un grupo de alumnos que pertenecemos a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez en la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Daremos hoy a su conocimiento el tema de arquitectura mesopotámica que pertenece a la asignatura de Historia y Análisis de la Arquitectura Antigua, que está a cargo del arquitecto Miguel Ángel Fernández Suárez. Los integrantes que conformamos este grupo somos Condoria Paza Rosa María, Aldecoa Paucar Saúl, Tupayachi Ordóñez Ángela y Zapana Choquehuanca Gladys. A continuación daremos inicio y disposición del tema a tratar. Con este video daremos un poquito más de riqueza a nuestro conocimiento sobre una de las culturas más antiguas que nuestro mundo ha vivido. Esta es Mesopotamia. Daremos una pequeña introducción sobre Mesopotamia. La palabra Mesopotamia en griego significa entre dos ríos, y a esta civilización se le llamó así por eso, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estados de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Uruk y Lahash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de otras. Eran como pequeños países diferentes y, para protegerse, estaban rodeadas de una gran muralla. En el centro de cada ciudad construían el Sigurat, que era un templo donde vivían los sacerdotes y desde ahí controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. Entonces, a continuación podremos hablar un poquito más y también tener en cuenta cada punto para poder entender muy bien lo que es esta cultura de Mesopotamia y también su arquitectura. Las principales culturas mesopotámicas. Un territorio con tanta historia no sería entendible sin la identificación de las culturas que lo formaron. A continuación destacaremos las culturas más relevantes y que dieron origen a la antigua Mesopotamia. Uno de ellos es los sumerios. Los sumerios fueron la primera civilización de la religión. Se fundaron las primeras ciudades de estado. Por impresionante que parezca, en aquella época ya existía una cierta conciencia de Estado como modelo de sociedad y sistema político, de manera muy arcaica, por supuesto, donde reinaba una única figura con poder absoluto sobre las masas, al que los sumerios llamaban vicario, el dios protector de la ciudad. Otro de ellos son los acadios. Tal y como ha ido sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad, el éxito enseguida atrajo a los enemigos de la zona. Distintos pueblos nómadas, especialmente de la península arábiga, como los sirios, hebreos y árabes, que decidieron invadir intensamente los territorios desarrollados por los sumerios. Esto se data de los años 2500 a.C., el dominio absoluto de las civilizaciones mencionadas. Por último, los asirios y babilonios. Después de una breve reconquista de los sumerios de aquellas tierras usurpadas por los acadios, los imperios babilonio y asirio fueron las culturas más influyentes de la antigua Mesopotamia, constituyendo un nuevo modelo de imperio unificado que sería adoptado incluso por los monarcas modernos de la Europa occidental como sistema político dominante. En Mesopotamia se recogió toda la información que sumerios o babilonios habían desarrollado. Se recogía toda la información y se elaboraban listas relacionadas con diversos aspectos de la vida y la ciencia, como dioses, cronología, unidades de medida, etc. En la astronomía,
Los mesopotámicos son considerados como los fundadores de la astronomía. Los hombres de Mesopotamia observaron el movimiento de los planetas y comprobaron que se encontraban siempre en una franja relativamente estrecha del cielo, que nosotros conocemos como la eclíptica. En matemática, de los sumerios, los mesopotámicos conservaron un sistema de numeración a la vez sexagesimal y decimal. Utilizaban un sistema numérico basado en el 60, con un signo que correspondía al 0, y podían calcular con bastante exactitud la superficie de los círculos y de los triángulos. En el aspecto de la medicina, los juicios establecidos sobre el valor de la medicina mesopotámica muchas veces están determinados por el hecho de que esta disciplina se confundiera a veces con las técnicas y las prácticas de la magia. Y también tenemos como otra acotación las unidades de medida en Mesopotamia. Uno de los grandes avances por los que se destacaron aquí los sumerios fue por su capacidad para medir distancias, áreas, pesos y todo tipo de variables mediante su propio sistema sexagesimal. La religión de Mesopotamia era politeísta. En cada ciudad se adoraban a distintos dioses, aunque algunos eran comunes, como por ejemplo Anu, dios del cielo y el padre de los dioses; Enki, dios de la sabiduría; Nana, dios de la luna; Utu, dios del sol; Inna, diosa Venus; Ea, creador de los hombres; Enlil, dios del viento. Algo que los caracterizaban era que los dioses estaban asociados a distintas actividades, es decir, que tenían dioses de la ganadería, escultura, confección, etc. Este hizo que ellos tuvieran una religión muy amplia y para algunas personas muy importantes, ya que podía ser más estudiadas y profundizadas. Hablaremos un poco sobre el arte en Mesopotamia. La incorporación por la difusión cultural o el desarrollo endógeno de múltiples materiales y técnicas artísticas, también artesanales, fue parejo tanto en los avances tecnológicos. Esto por el desarrollo de hornos cada vez más eficaces, también del torno de alfarero y obviamente de la cerámica vidriada o a la vez de la metalurgia. También hubo avances como sociales y culturales. Aquí hablamos sobre el nacimiento de la escritura, por ejemplo. Desde el Neolítico, la cerámica fue el principal elemento diferenciador de la cultura material, puesto que los cambios tipológicos, a veces muy sutiles, permiten identificar el origen y la datación de las piezas y también de su contexto arqueológico. Su función como recipiente para la conservación y el transporte de todo tipo de alimentos y bebidas, incluso de otros materiales, es crucial en el momento en el que se estaba desarrollando. La primera economía productiva, con excedentes, división de trabajo y comercio a larga distancia, fue la cerámica. De no menor importancia es su valor como un vehículo de expresión artística, tanto en el modelado como en la decoración, en una estrecha relación formal con las piezas escultóricas o de orfebrería y con la pintura en otros soportes. En el sentido de la metalurgia, hacia la mitad del tercer milenio a.C. se produjo el florecimiento de la metalurgia. Si bien desde milenios atrás se fabricaban objetos de metal a base de materiales metálicos encontrados tal cual en la naturaleza, fue en este periodo cuando se descubrió la forja y la obtención de metal desde el mineral. Hacia 1200 y 1000 años antes de Cristo se produjo el uso del hierro en la metalurgia. Posiblemente a partir del descubrimiento de la tecnología de carburación, si bien su precio fue muy superior al
del cobre y en muchos casos similar al del oro. Ahora nos vamos a la escultura de Mesopotamia. En la escultura, los habitantes de Mesopotamia emplearon varios materiales, entre ellos está el basalto, la arenisca, la diorita y el alabastro. También trabajaron, como anteriormente lo hemos visto, en los metales, como el bronce, el cobre, el oro y la plata. No olvidemos también mencionar que utilizaron piedras preciosas en las piezas más delicadas y en las labores de incrustación. En sus sellos cilíndricos usaron piedras de todas las clases, como jaspe, cornalina, alabastro, hematites, serpentina, esteatita, en fin. No obstante, algunas de estas piedras escaseaban en la zona, por lo que tuvieron que importarlas. Otra muy importante forma de expresión fueron los sellos cilíndricos, delicadamente grabados en piedra. La mayor perfección en esta técnica la habrían alcanzado los acadios. La finalidad de este tipo de arte era social y religioso, por lo cual su finalidad era utilitaria. Su temática era el retrato de los dioses, reyes o altos funcionarios, en cuya ejecución domina la idea de duplicación. Respondía también a las leyes de verticalidad, frontalidad y simetría, aunque no conocieron la perspectiva. Había también la utilización de las facciones, como el cabello y las barbas de cabello rulo. Aquí, dentro de la escultura, se desarrollaron tanto las estatuas como el relieve. La estatua es una réplica de la realidad, que incluye también el tamaño. La estatua es quizás la categoría artística en la que el mundo mesopotámico se hace reconocer con mayor evidencia, en sus concepciones, en sus caracteres, en su manera de traducirse en arte. Su patrón es el siguiente: manos unidas cruzadas sobre el pecho, la cabeza afeitada y el torso desnudo o cubierto con un manto. Su temática estaba basada en los protagonistas de este mundo de poder. Mientras tanto, el relieve se usaba para narrar las grandes hazañas militares, los sucesos cívicos y familiares, y también los motivos religiosos. La figura humana es representada de perfil, con algunos rasgos frontales, como lo son los ojos y el torso. En este caso, los animales son esculpidos también de perfil y con un realismo muy impresionante. La arquitectura mesopotámica que ha llegado a nosotros es escasa debido a la pobreza de sus materiales. Se hicieron grandes construcciones, pero nunca llegaron a tener el carácter monumental de Egipto. Posteriormente, realizaron construcciones de barro sin conformar, más tarde el adobe y por último el ladrillo. Se trata de ladrillos alargados y a la vez estrechos, que ya en época babilónica se vidriaban, lo que ha permitido policromar y hacer relieves. Para construir la casa de los dioses o la morada de los soberanos, en una zona donde la piedra escaseaba, se utilizó un nuevo tipo de material, el ladrillo, que ayudó a superar las dificultades técnicas de la construcción con grandes piedras, propia de la arquitectura megalítica. El ladrillo crudo sin cocer, o sea, el adobe, fue el más usado, mientras que el auténtico ladrillo cocido solía usarse en el revestimiento exterior de los edificios, más expuesto al deterioro por las inclemencias del clima. En ocasiones también se le unía con betún. Los elementos constructivos de uso común en la época eran gruesos muros de carga, arcos de medio punto, sistemas adintelados y bóvedas con cubiertas. También se unen con argamasa. Se construye sobre terrazas para evitar la humedad. Los muros son en principio gruesos, lisos y verticales, pero van
a tener unos sobresalientes a modo de contrafuertes para reforzar y evitar la caída de la lluvia. Como elemento de soporte también se usan pilares sencillos, cuadrados y también columnas, aunque más va con un carácter ornamental. Están hechas con materiales muy pobres que van recubiertos con piedrecitas a modo de mosaicos geométricos. Esto a veces también se hace en el mismo interior de los muros. En el urbanismo mesopotámico, podemos decir que las ciudades estuvieron amuralladas y fueron pequeñas. En un principio tenían un trazado irregular y se construían alrededor del templo, pero posteriormente el trazado fue adquiriendo una manera más cuadriculada. Las casas eran sencillas y en esencia constaban de un patio alrededor del cual se construían las habitaciones. La cubierta exterior siempre es adintelada, aunque en el interior fueran abovedadas. Eran casas muy cerradas, con pocos vanos, debido al clima y también para dotarlas de carácter defensivo. Una de las características de la Mesopotamia es que las formas geométricas son simples. En la arquitectura mesopotámica encontraremos mayormente lo que son figuras cuadradas. No aparecen ventanas por la calor, más bien hay unas pequeñas aberturas en los techos. Las columnas no existen del todo, tienen formas muy macizas. Otra característica es que la arquitectura siempre está yendo al servicio del poder en lo que es Mesopotamia. También aquí se tuvo la invención de la bóveda con adobe. Y obviamente la combinación de la arquitectura con la escultura hicieron que las paredes de la arquitectura mesopotámica tuvieran estos altos relieves. Otra característica relevante en la arquitectura mesopotámica fue el empleo de los arcos. También amplias puertas y accesos a veces decoradas. La escasa suntuosidad de los materiales obligaba al revestimiento de los muros con cerámica cocida, incrustada a modo de cuñas en el adobe. También podemos ver que se utilizó cerámica vidriada coloreada. En la arquitectura mesopotámica podemos encontrar una diversidad de tipos de vivienda. Entre ellas está la refa, que es una cabaña construida con juncos. Un grupo de ellos doblados en una parábola invertida. Funcionan como pórticos y sirven de base para atar a ellos otros juncos. Resulta una estructura abovedada que se recubre con esteras de juncos o barro, y este tipo de arquitectura, a pesar de ser prehistórico, sigue utilizándose por las tribus árabes nómadas. También tenemos las casas colmena, habitualmente realizadas en adobe o piedra. Son casas formadas por dos cuerpos, uno principal que es el circular o cónico también se le puede llamar, al que se le adosa un segundo cuadrado más abajo. En la arquitectura mesopotámica podemos encontrar también las casas circulares, que esta era típica en esta región, desde los tiempos de la hegemonía de Ur. Se construía de adobe con vigas de madera, con una disposición bastante ortogonal de las habitaciones. Desde la entrada se accedía a un vestíbulo que comunicaba con el patio, compartiendo la planta baja con la cocina, los almacenes y a veces con una pequeña cámara. En la planta alta y última se encontraban las habitaciones. También podemos decir que la cubierta era plana y transitable y se utilizaba para secar las cosechas o tomar el aire. Los cerramientos subían hasta formar un parapeto que impedía la caída desde la azotea. No olvidemos mencionar también la casa cuadrada. Este también tenía un patio, pero es completamente una variante urbana de la casa circular.
A continuación, podremos observar que todos los tipos de vivienda ya antes mencionadas tienen las siguientes funciones. La vivienda cumple dos funciones. Una, que es el alojamiento, y dos, secar las cosechas. Como podemos ver en las imágenes, mencionando otra vez o repitiendo otra vez lo que se había comentado en segundos anteriores. Recordemos que en la arquitectura mesopotámica, a la falta de piedra, estos usaron el adobe y se desarrolló ahí el ladrillo de barro cocido. Esto ayudó a superar las dificultades técnicas de la construcción con grandes piedras que fue propia de la arquitectura megalítica. En este caso vamos a hablar sobre las principales construcciones mesopotámicas. En primer lugar, tenemos los templos. El templo desde un principio fue la construcción sobresaliente. La finalidad del templo fue de distinto tipo: veneración, rezo, fue administrativo, mercantil, etc. Se identifica este con el sigurat, pero no hay que confundirlo, ya que este solo fue una parte del templo. El templo solía estar en terreno sagrado y cercano, y tiene un gran número de estancias con un carácter horizontal que solo rompe el sigurat que destaca en vertical. El sigurat es pues solo un procedimiento para acercar el templo al cielo. En cuanto a su finalidad, se ha aludido a razones prácticas como la observación astronómica, para su sentido auténtico de acuerdo con los textos de la época, muy aparte también que es religioso. Las tumbas no tuvieron la importancia de Egipto. Solían estar junto o cerca de la ciudad. Eran muy sencillas, solo fosas excavadas. En su interior se colocaba el cadáver y si era noble se enterraba con algunos de sus bienes u otros atributos. Las tumbas de los reyes eran las más importantes y se trata de las tumbas de corredor, donde se excavaba un corredor que desemboca en una o varias cámaras abovedadas. Mencionaremos, según lo que hemos hablado antes, sobre la función, el espacio y la forma de los templos. En sí, la función de los templos es de almacenar, producir y también lo que vimos, religioso, ¿no es cierto? Entonces, una de las funciones de oración. Los espacios aquí en los templos son religioso, económico y político. Y la forma de los templos lo mandan en bloque. Uno de los templos más importantes e impresionantes de la arquitectura mesopotámica es Eana. Es el nombre del principal templo de la ciudad sumeria de Uruk, dedicada a su diosa tutelar del amor y la fecundidad, Inanna. Algunos estudiosos consideran que el templo Eana también serviría de santuario al dios del cielo sumerio An, templo de An. Pero Eana era el centro económico y de poder de la ciudad de Uruk, siendo no solo el nexo de unión entre el mundo humano y divino, sino también fue el lugar de almacenamiento de los bienes asociados al funcionamiento del templo y la necesidad de administrarlos y llevar el registro de los mismos. Ahí es donde aquí harían nacer la escritura. En el complejo de Eana se han encontrado tablillas de escrituras, sellos cilíndricos típicos de este lugar, talleres de ceramistas, canteros y también de fundidores. Una de las características de este templo es que tiene una rareza constructiva, porque combina el ladrillo con la piedra caliza, inexistente en esta zona, y por su estructura, esta es una planta rectangular con un espacio en forma de T, es decir, una gran nave longitudinal terminada en otra más corta y transversal.
Otro reconocido en la arquitectura mesopotámica es el templo de Sigurat de Ur, que fue ordenado construir por el rey Urnanmu, que fue el rey de la tercera dinastía de Ur. Se excavaron nuevos canales de riego y se abrieron nuevas rutas comerciales. Se construyeron los templos destruidos en las invasiones de los Guti y se edificaron nuevos santuarios, especialmente en la capital Ur. Para darle una mejor descripción al Sigurat de Ur, podemos decir que es una torre escalonada compuesta por cuerpos macizos que conforman terrazas. Sobre la última situaba un templo, con una base de 62 metros por 43 y 21 metros de altura. Este acceso mediante escaleras. En el contexto, decimos que pertenece al periodo sumerio-acadio de Mesopotamia. Entonces se dividía en ciudades templo-estado, de manera que cada uno se centraba en un templo dedicado a un dios patrono. Los templos mesopotámicos solían responder a las funciones de la vida cotidiana. Las ciudades eran ordenadamente y gobernadas por un jefe político y religioso. Con Urnanmu se va dejando a un lado el concepto de la ciudad-estado para comenzar con la idea de crear un imperio. Según la tecnología constructiva del Sigurat de Ur, el interior de los muros son de adobe y el exterior son ladrillos cocidos. Este protege al edificio de la lluvia, usando como montero el betún asfáltico. Para dar solidez a los muros de ladrillo se usan esteras de carrizo. Y la realización de canales de ventilación fue para evitar que la humedad hiciera peligrar la integridad de la arcilla. Y los canales interiores sirvieron para el desagüe de las aguas residuales. Este templo dio un impacto social y cultural. Su tipo de construcción monumental de función principalmente fue religiosa. Por otro lado, los sigurats están ligeros al poder estatal, ambiental y paisajístico también, ya que debido a sus dimensiones, este destacaba frente al resto de construcciones de la ciudad-templo. En la parte constructiva existe una evolución con respecto a la arquitectura anterior. El uso del adobe, ya que es más manejable que la piedra y se puede adaptar para hacer muchas más formas. Como una crítica, podemos decir que el Sigurat de Ur es importante, entre otras cosas, por ser un antecedente del prototipo de Sigurat de Babilonia. Además, la religión era muy importante y esta construcción permitía destacar dicha importancia, aunque también el poder, ya que fue una construcción monumental. Pero destacaremos que su valor se debe a que es una de las obras que destacan de la construcción mesopotámica. Pero los materiales no eran muy adecuados, ya que actualmente se encuentra muy erosionado, quedando solo el primer macizo. Mencionaremos a continuación otro de los templos importantes de la arquitectura mesopotamia. Este es el templo de Etemenanki. Era el nombre de un sigurat dedicado a Marduk en la ciudad de Babilonia en el siglo VI a.C. de la dinastía Caldea, originalmente de 7 pisos de altura. Pocos restos permanecen en la actualidad. De la construcción no se sabe exactamente cuándo fue construido, pero probablemente existía antes del reino de Hammurabi. Se piensa que el poema sobre la creación de Babilonia fue escrito durante o poco tiempo después del reinado de Hammurabi, dado que el poema menciona a Esagila, el templo de Marduk, siendo creado inmediatamente después de la creación del mundo, e intuye la existencia de Etemenanki, que presume que ambas existían durante al menos 100 años antes del tiempo en el que se escribió este poema.
En la parte de la reconstrucción, la base de esta torre habría sido un cuadrado de 92 metros de lado y su altura original habría sido aumentada tiempos atrás, para hacerla un digno exponente de su poderío y grandeza. Cálculos basados en otras excavaciones arqueológicas determinaron que esta torre escalonada pudo haber tenido entre 60 y 90 metros de altura. ¡Wow! ¿Pueden creerlo? Mencionaremos a continuación otro de los templos importantes de la arquitectura mesopotamia. Este es el templo de Etemenanki. Era el nombre de un sigurat dedicado a Marduk en la ciudad de Babilonia en el siglo VI a.C. de la dinastía Caldea, originalmente de 7 pisos de altura. Pocos restos permanecen en la actualidad. De la construcción no se sabe exactamente cuándo fue construido, pero probablemente existía antes del reino de Hammurabi. Se piensa que el poema sobre la creación de Babilonia fue escrito durante o poco tiempo después del reinado de Hammurabi, dado que el poema menciona a Esagila, el templo de Marduk, siendo creado inmediatamente después de la creación del mundo, e intuye la existencia de Etemenanki, que presume que ambas existían durante al menos 100 años antes del tiempo en el que se escribió este poema. En la parte de la reconstrucción, la base de esta torre habría sido un cuadrado de 92 metros de lado y su altura original habría sido aumentada tiempos atrás, para hacerla un digno exponente de su poderío y grandeza. Cálculos basados en otras excavaciones arqueológicas determinaron que esta torre escalonada pudo haber tenido entre 60 y 90 metros de altura. ¡Wow! ¿Pueden creerlo? Todos los muros son lisos con los salientes a modo de contrafuerte. Contrariamente a lo que acontecería en Grecia, Roma y, por ejemplo, India, Mesopotamia y, en concreto, Sumer, no poseyó ningún tratado de arquitectura o construcción que dictaminara qué formas o tipologías eran las más adecuadas para determinados edificios o funciones. Al menos hasta ahora no se ha encontrado algún texto. Tampoco se han hallado tratados griegos, pero se sabe que sí existieron. Sigamos entonces con el templo Eridu. Eridu fue la ciudad sumeria más antigua y de ahí la importancia de su arquitectura religiosa. Todos los templos superpuestos estaban construidos con adobe y en general eran de pequeñas dimensiones. Este, sin embargo, era el de mayor tamaño. Estaba levantado sobre una gran terraza y decorado al exterior con nichos y contrafuertes verticales. En su interior, una gran capilla flanqueada con dependencias laterales dispuestas simétricamente. La actual Eridu está formada por 7 colinas artificiales que ocultan vestigios que van desde el periodo Obeid I hasta la época persa. El tel principal, denominado hoy día con el nombre de Abu Sharhain, encerraba en su interior los restos de un gran sigurat de la tercera dinastía de Ur. Esto data entre 2112 al 2004 años antes de Cristo. También construido sobre una plataforma sobre la que se levanta un gran mole. Tiene muros articulados con columnas adosadas y tendencias a colorear. Y no olvidemos su medida. Medía entre 6.65 por 4.5 metros. Ya terminado el tema de los templos, ahora vamos a los palacios mesopotámicos. El palacio seguía la estructura de las casas, pero con una multiplicación de patios y estancias, llegando a ser un palacio-ciudad, ya que no solo residía en él el rey, sino también la nobleza y los encargados de la administración.
Estos palacios influían mucho en el mundo persa, en el mundo islámico, etc. El palacio se situaba junto al templo y estaban amurallados con almenas y torres. Ahora que seguimos con los palacios, mencionaremos al Palacio de Dur Sharrukin. Cuenta con una perfección geométrica que se plasma en un cuadrado de casi 2 kilómetros de lado y formado además por una muralla. En su parte norte se hallaba la ciudadela y entre ella, en un lugar preferente, estaba el Palacio del Soberano. Su construcción fue en un sitio casi desocupado. Es una empresa enorme que movilizó los considerables recursos del imperio asirio durante unos 10 años. Esta gran ciudad, de forma cuadrangular, está defendida por una gruesa muralla. Su principal conjunto monumental incluye un vasto palacio real, erigido en una terraza artificial, que comprende varios grandes patios y docenas de habitaciones decoradas, con esculturas monumentales y numerosos bajos relieves, que ilustraban el poder que alcanzó el imperio a finales del siglo VII a.C. Este palacio estaba cercado y aislado en el mismo recinto interior del palacio. Hay varios otros grandes edificios residenciales y administrativos, también templos, que iban a formar el corazón del imperio. Otros edificios fueron erigidos en el sitio antes de que fuera abandonado, incluyendo un palacio que sirve como arsenal en otra terraza al otro lado del sitio. La ciudad se rodeó con una muralla defendida por 150 torres y contaba con 8 puertas. En el sector norte se edificó una ciudadela sobre una plataforma de entre 14 y 18 metros, que contenía un sigurat y un grandioso templo con 6 santuarios, además del Palacio Real, un complejo conjunto de patios, salones y almacenes con más de 200 dependencias. El palacio estaba totalmente revestido de mármol y relieves en piedra y bronce. La puerta principal del palacio estaba protegida por el héroe del león, posiblemente representación del Gilgamesh, entre parejas de toros, antropomorfos, alados. El palacio se comunicaba con el templo de Nabu mediante un viaducto. Además, había otras edificaciones religiosas dedicadas a los diferentes dioses y otras edificaciones civiles para residencia de dignatarios. Otra de las construcciones de las cuales se destacaron en la arquitectura mesopotámica son las grandes murallas. Estas murallas rodeaban y protegían a las ciudades con torres de defensas y grandes puertas fortificadas. La ciudad de Babilonia estaba rodeada por una de estas murallas, que tenía 8 puertas. Entonces, eso es lo que hablaremos más adelante para dar un ejemplo de las murallas en la arquitectura mesopotámica. Ahora que nos toca hablar sobre las murallas en la arquitectura mesopotámica, vamos a mencionar los jardines colgantes de Babilonia. Este pertenece a la Mesopotamia antigua y es parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. Con la decadencia de Babilonia y el fin del imperio neobabilónico, los jardines fueron abandonados progresivamente. Cuando Alejandro Magno llegó a la ciudad en el siglo IV a.C., los jardines ya estaban parcialmente en ruinas y totalmente abandonados. Finalmente, los jardines fueron destruidos por el rey Evemero en el año 125 a.C. Aquí vemos que los jardines estaban situados junto al palacio del rey, precisamente al lado del río, para que los viajeros los pudieran contemplar, ya que en el acceso estaba prohibido al pueblo. Desde las más altas
de las terrazas se situaba un depósito de agua desde el cual corrían varios arroyos. Los jardines colgantes de Babilonia probablemente no colgaban realmente en el sentido de estar suspendidos por cables o por cuerdas. El nombre proviene de una traducción incorrecta de la palabra griega cremastos o del término en latín pensislis, que significa no justamente colgar, pero sí sobresalir, como en el caso de una terraza o de un balcón. No olvidemos también indicarles que los pilares, las bóvedas y las terrazas de los jardines de Babilonia están construidas con ladrillo cocido y asfalto. Estaría de más decir las grandes puertas que han sido construidas en la arquitectura mesopotámica, ya que estas fueron también construcciones relevantes de esta cultura. Con esto damos por finalizado esta bonita exposición. Esperamos haber llegado a darles más conocimiento sobre la arquitectura mesopotámica. Muchas gracias por la atención.